Hola, yo soy Marcos y este es mi perrito Sammy. Este no es el celular de mami. Vamos a ver qué juegos tiene. Tango. El tango es un género musical y danza que nace en la región del Río de la Plata, en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la mezcla de la cultura de los inmigrantes europeos y de los hijos de esclavos africanos con la tradición criolla. No entendí ni un pepino. A ver qué dice acá. Ejemplo. Voy a tocar. El tango está buenísimo, me re gustó. Pero ¿cuántos instrumentos que tocan? A ver si toco acá. ¡Ay, qué ruido! Vale, si no, esto es un zafarrancho. Ahora sí, me estaban dejando sordo. Sí, había un lío bárbaro. Pero qué linda visita. ¿Cómo te llamas? Marcos. Mucho gusto, Marcos. Yo soy Pablo, primer violín de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, y este es mi violín. Tiene 4 cuerdas y es el más chiquito y el más agudo de la familia de los instrumentos de cuerda. ¿Pero qué es un sonido agudo? Un sonido agudo suena finito. Y un sonido grave suena grueso. Para ser más exactos, el violín pertenece a la familia de la cuerda frotada. Esta familia se llama así porque utiliza sus cuerdas para hacer sonido y es frotada por este palito que tengo acá. Se llama arco y está formado por una vara de madera y estos pelitos, que se sacan de la cola del caballo. El violín suena cuando froto sus cuerdas con el arco así. O también puedo pellizcar las cuerdas con los dedos así. ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Querés que te presente al resto de la familia de la cuerda frotada? Sí, dale. Bárbaro. Igual entre nosotros, el violín es el mejor de todos. ¡Che! Bueno, fue una broma. Miren, me está viniendo un ojo. Che, no me mandes al frente. Bueno, veamos al hermano mayor del violín. Esta es la viola. Es un poquito más grande y por eso suena un poco más grave que el violín. Este es el violonchelo. Es más grande y más grave que el violín y que la viola. ¡Es muy grande! Así me parece que no voy a poder tocar, ¿eh?
Me parece que si lo apoyo en el piso va a ser más cómodo. A ver. Uy, es mucho más cómodo. A ver cómo suena. Ahora sí. El violín siempre se agranda, pero sin la base que le hago yo no podría tocar nada. Mirá que te escuché, ¿eh? El contrabajo tiene un primo lejano que, en vez de frotar sus cuerdas con el arco, las pellizca con una púa o con las uñas. Pertenece a la familia de las cuerdas punteadas. Se llama bajo eléctrico y suena así. Ah, no me quiero olvidar de mi amigo Ricardo, porque si no se enoja. Es que tiene un genio. ¿Qué dijiste? Que sos un genio. Ah, bueno. Esta es la guitarra española. Esta guitarra se llama española o también se le dice criolla. Y es de sonido acústico. Y más o menos suena así. Pero luego apareció la guitarra eléctrica, más moderno, se escucha mejor, tiene más amplificación y un sonido diferente, que es este. ¿Qué te parecieron, Marcos? Espectaculares. Me alegro muchísimo. Ahora me gustaría que conozcas a mi amigo Federico. ¿Cómo no? Escuchá, creo que ahí está tocando algo. Me parece que no está muy inspirado, ¿eh? No, ese es Vitali, que me agarra el bandoneón para jugar. No, ese es mi hijo Vitali, que siempre me saca el bandoneón para jugar. Hola Marcos, yo soy Federico, uno de los bandoneonistas de la orquesta. Este es mi bandoneón. Aunque te parezca mentira, el bandoneón es un instrumento de viento. El sonido se produce gracias al aire que le proporciona este fuelle. El aire entra por las lengüetas que están adentro del bandoneón y cada sonido lo elegimos con estos botones que se llaman teclas. ¿Te cuento algo? Casi todos los botones del bandoneón tienen dos sonidos. Cuando abro, tiene un sonido, cuando cierro, tiene otro sonido. Es para volverse un poco loco. Bueno, ahora te voy a mostrar un poquito cómo suena el bandoneón. Seguro que el violín ya te dijo que era el mejor de la orquesta, pero en realidad el más importante de la orquesta es el bandoneón. Te escuché, Fede, ¿eh? Bueno, el próximo instrumento es el piano. Aníbal, ¿andás por ahí? Hola Fede, acá estoy. Hola Marcos, ¿cómo estás? Requete
bien. Le estoy pasando bárbaro. Qué bueno. Bueno, yo soy el pianista de la orquesta y este es mi piano. El piano es un instrumento de cuerda percutida, porque cuando yo toco una tecla, hay un martillito que por dentro le va pegando a la cuerda. Y es como una orquesta en miniatura, porque yo puedo hacer sonidos muy graves, como un contrabajo, por ejemplo, o sonidos muy agudos, como una flauta. Puedo hacer una melodía, que es lo que vos te acordás cuando escuchás una canción. O puedo hacer su acompañamiento. ¿Querés ver cómo queda todo junto? Hola Marcos, ¿andás por ahí? Ahí está María, justo. Hola, ¿cómo andás? Soy María, la flautista de la orquesta. Te cuento que la flauta es un instrumento de viento, porque para que suene tengo que soplar por este agujerito. Y las notas van cambiando cuando voy moviendo mis dedos. Escucha cómo suena. Hay un integrante más de la familia de los vientos que toca con nosotros. ¿Sabes cuál es? El clarinete. Es un instrumento hecho de una madera muy dura y negra que se llama ébano. Escucha cómo suena. No nos olvidemos de la última familia, la familia de la percusión. Se llaman así porque para que suenen los instrumentos hay que golpearlos o agitarlos. Algunos tienen la posibilidad de tocar diferentes alturas, como el xilofón o la marimba. O sea que se pueden tocar sonidos agudos o sonidos graves. La pucha, che, siempre me toca a mí. Me cambian la voz, me deforman la cabeza, no sé, le podría tocar alguna vez, no sé, al bandoneón, por ejemplo, ¿no? César, ¿nos mostrás cómo suena la marimba? Otros no pueden variar las alturas, como la batería. José María es nuestro baterista. Pará, me parece que está en medio de un concierto. Shh, se escucha. Seguro que la batería te hizo mover todo el cuerpo. Es impresionante. En todos nuestros conciertos didácticos, el instrumento al que más aplauden los chicos es a la batería. Siempre la batería. Bueno, estos fueron todos los integrantes de nuestra gran familia, que se llama Orquesta del Tango de Buenos Aires. ¡Ey! No se olviden de mí, porque sin mi instrumento, ustedes no se van a poder poner de acuerdo para hacer música todos juntos. Esto se llama batuta, y suena así. Carlos, mirá que no está sonando nada, Ah, claro. No tiene sonido.
Yo necesito a los músicos para poder dirigirlos y hacer música con ellos. Instrumentos. No sé con cuál quedarme. Seguro que al final alguno elijo. A ver, Zambi, ¿qué es este botón? La historia del tango comienza hace muchos años atrás, en un lugar llamado Río de la Plata, donde había un puerto, barcos y casitas de colores. Como todos nosotros, el tango tiene muchos antepasados. Algunos vinieron desde muy lejos en esos barcos. Se llaman habanera, que es una música que vino de Cuba, y tango andaluz, mazurca y polka, que vinieron de Europa. Otros, como la milonga, de origen gauchesco, o el candombe afroamericano, vienen de acá cerquita, Argentina y Uruguay. Como si fueran los ingredientes de una torta. Todas esas músicas se mezclaron y formaron el tango, que tiene un poquito de cada una. Y que fue creciendo a medida que más y más personas llegaban al Río de la Plata en esos grandes barcos. Al principio, el tango se tocaba con 3 instrumentos: el violín, la guitarra y la flauta. Unos años después apareció el bandoneón, que vino en barco desde Alemania, y junto al piano rápidamente reemplazan a la flauta y la guitarra en estos grupos musicales. El tango al principio se bailaba en la calle y en el patio de los conventillos, siempre en pareja y abrazados. Después se empezó a bailar en los salones, que hoy se llaman milongas. A esta primera etapa del tango se la conoce como guardia vieja y suena así. Este tango se llama La Comparsita y es uno de los más famosos. Porque, ¿sabes una cosa? A medida que pasen los años, el tango se va a hacer muy famoso en el mundo. En muchos países van a querer escucharlo y bailarlo. Por eso decimos que es una música que nos representa. Pero el tango, además de bailarse, también se canta. Las letras escritas por poetas como Homero Mansi o Santos Discépolo hablan de las emociones que sentían las personas de esa época, que vivían en barrios de Buenos Aires como La Boca o Barracas, y que, por ejemplo, a veces no tenían suerte en el amor o en el trabajo. Para contar esos sentimientos, usaban palabras que eran mezcla de diferentes idiomas. Se dice de mí. Ella es Tita Merelo, una famosa actriz y cantante de tango. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo. Ese lenguaje mezclado se llama lunfardo y algunas de sus palabras todavía se usan. ¿Lunfardo? Eso es viejísimo. Un chaboncito piola como yo ni a gancho usaría esa truchada. Capaz que no te diste cuenta,
pero usaste un montón de las palabras del lunfardo. Bueno, mejor sigamos. El cantante de tango más famoso fue Carlos Gardel. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido, yo no vuelvo. Que perteneció a la etapa que se conoce como Guardia Nueva. En esa época, el tango comenzó a sonar en las radios y también en el cine. Porque antes el cine era mudo, es decir, no tenía sonido. Entonces, los músicos de tango tocaban durante la película para hacer la música. Pero eso ya es historia antigua. La humilde alegría de mi pobre corazón. El tango le gustaba cada vez a más y más gente. Había muchas orquestas y cada cual tenía su estilo propio. Uno de los músicos más importantes de esa época fue Aníbal Troilo, que era bandoneonista y fundó su propia orquesta. Pero también había otros, como Juan D'Arienzo, Osvaldo Pugliese, Carlos Di Sarli y muchos más que formaron orquestas muy famosas. El tango sonaba en la radio, en el cine y se bailaba en todas partes. Se hizo conocido en otros países, algunos muy lejanos, como Japón. Esta fue la época de oro del tango. ¿Qué? ¿Época del oro? No, Marcos, época de oro. ¡Ah, perdón! Después de la época de oro, empezaron a escucharse en la radio y en la televisión otras músicas, como el folclore y el rock. Los compositores de tango empezaron a escribir tangos que eran más para escuchar que para bailar. El más famoso de esa época fue Astor Piazzolla, y al igual que Mariano Mores y Horacio Salgán, introdujeron en sus composiciones ritmos y sonidos nuevos. Pero la historia del tango no se termina ahí. Siguieron y siguen apareciendo grandes figuras, compositores, cantantes, poetas, bailarines, que hacen que el tango siga creciendo un poquito cada día, igual que nosotros. Como parte de esta historia, hace muchos años nacía la Orquesta del Tango de Buenos Aires con sus primeros directores Carlos García y Raúl Garelo. A lo largo del tiempo, por ella pasaron grandes músicos. Tocar tango es lo que más nos gusta y por eso, desde sus actuales directores Néstor Marconi y Juan Carlos Cuachi hasta el último músico, les ofrecemos lo mejor de nuestro arte para mantener viva esta pasión que es parte de nuestra identidad y se llama tango. Ah, y no te preocupes que no hay apuro. El tango siempre te espera. ¿Sabes, Zambi? Cuando sea grande, quiero ser como ellos.
parte de esta historia, hace muchos años, nacía la Orquesta del Tango de Buenos Aires, con sus primeros directores.